¿quién no ha caído alguna vez en la madriguera del conejo de las conspiraciones? Todos. Claro, es inevitable. Pero hoy vamos a hablar de algo un poco distinto, un poco más, digamos, artificial, las conspiraciones de plástico. Ya. No son esas teorías locas que siempre andan por ahí, estas son No. fabricadas, a propósito. Exacto. Y aunque parezcan inofensivas a simple vista, estas mentiras diseñadas para hacerse virales, ojo, pueden tener consecuencias muy reales en el mundo. ¿En serio? Sí. Pensemos, por ejemplo, en los que quemaron torres de telefonía en el Reino Unido por teorías que vinculaban el 5G con la COVID-19. Increíble, ¿no? Totalmente. O sea que algo que empieza en Internet puede acabar teniendo un impacto en la vida real. Sin duda. ¿Y quiénes son los que están detrás de estas conspiraciones de plástico? Estos conspiranoicos de plástico. Bueno, según lo que se sabe, muchas veces son personas que no tienen mucha idea del tema del que hablan, Ya. pero tienen mucho talento para usar lenguaje persuasivo y la edición a su favor. O sea que aparentan ser expertos. Exactamente. Crean una imagen de autoridad aunque no la tengan. Un ejemplo claro es el del youtuber Vincent Sant. ¿Qué hizo? Falsificó una entrevista con Joe Rogan para ganar popularidad. Sí. Incluso recreó el estudio Rogan con micrófonos profesionales y todo. Qué bárbaro. Pero el contenido era pura invención, ¿no? Obvio. Pura fantasía. O sea, crean estos podcasts falsos que parecen súper profesionales. Sí. Con una escenografía impecable, pero sin información real. Totalmente. Y lo que es peor, juegan con las emociones de la gente. Usan el miedo, la ira, la curiosidad para que la gente comparta el contenido sin pensarlo. Claro, es como si te lanzaran un anzuelo emocional para que piques. Exactamente. Y hablando de anzuelos, otra herramienta clave es la descontextualización. ¿Cómo? Toman fragmentos de noticias reales y las mezclan con especulaciones para crear una narrativa falsa pero atractiva. ¿Te acuerdas de aquel clip falso que se hizo viral? El que supuestamente vinculaba las vacunas contra la COVID-19 con microchips, usando imágenes editadas de Bill Gates. Uf, ese es un ejemplo perfecto de cómo una mentira bien elaborada puede propagarse a la velocidad de la luz. A pesar de ser completamente falsa. Claro. Y lo peor es que ese tipo de contenido puede tener consecuencias muy graves. ¿Cómo cuáles? Bueno, como la reticencia a la vacunación, por ejemplo. Es cierto. Sí. Es realmente alarmante. Y ya que hablamos de temas, ¿cuáles son los que más explotan estos conspiranoicos de plástico? Pues las guerras inventadas son un clásico. Guerras inventadas. Sí, teorías sobre conflictos secretos entre gobiernos o grupos ocultos sin ninguna prueba real. Ya. Como esas historias de sociedades secretas que controlan el mundo. Exactamente. También tenemos los infaltables ovnis y alienígenas, Sí. avistamientos con videos borrosos, testimonios anónimos, todo diseñado para generar misterio y especulación. Claro. Juegan con la fascinación por lo desconocido. Tal cual. Y no podemos olvidar las acusaciones sin fundamento contra figuras públicas. Bill Gates, por ejemplo, siempre está en el punto de mira. Sí, la teoría de que Bill Gates quiere controlar la población es una de las favoritas. Por supuesto. Y obviamente la política y las elecciones son un campo fértil para la desinformación. Fake news sobre fraudes electorales, deepfakes. De hecho, se detectaron varios casos de deepfakes en Eslovaquia durante las elecciones de 2023. Exactamente. Los deepfakes son videos manipulados que hacen parecer que una persona está diciendo o haciendo algo que en realidad nunca dijo o hizo. Es un poco aterrador pensar en cómo esa tecnología puede usarse para manipular a la gente. Sin duda. Pero volviendo a las conspiraciones de plástico, ¿por qué crees que funcionan tan bien? ¿Por qué la gente les cree? Bueno, hay varios factores. Primero, hay que entender cómo funcionan los algoritmos de las plataformas online. Plataformas como YouTube, por ejemplo, priorizan el contenido que genera más engagement, Aunque sea falso. aunque sea falso o engañoso. O sea que cuanto más polémica genera un video, más lo recomienda el algoritmo. Exacto. Y esto crea un círculo vicioso porque la gente se engancha con este tipo de contenido y lo comparte, lo que a su vez aumenta su visibilidad y le da más credibilidad. Es como una bola de nieve que va creciendo a medida que rueda. Tal cual. Y luego está la cultura participativa de los comentarios, ¿no? ¿A qué te refieres? La gente ve que otros están hablando de estas teorías, que las apoyan, y eso les da una falsa sensación de validación. Ya veo. Es como una cámara de eco donde los comentarios refuerzan las teorías, incluso si no hay ninguna base real. Exactamente. Y a veces los mismos creadores de contenido fomentan esa participación, creando encuestas o pidiendo a la gente que comparta sus propias teorías en los comentarios. Es como si crearan una comunidad alrededor de la desinformación. Sin duda. Y encima es mucho más difícil moderar podcasts y comentarios que textos escritos. Bueno, La desinformación se propaga más fácilmente en estos formatos. Y esto nos lleva a un punto crucial.
Las conspiraciones de plástico, aunque parezcan inofensivas, pueden tener consecuencias muy reales. No podemos subestimar su poder para manipular, dividir y generar caos en la sociedad. Recordemos el caso de las torres de telefonía incendiadas, por ejemplo. Esa gente actuó motivada por el miedo y la desinformación que circulaba en línea. Es cierto. No podemos subestimar el poder de estas narrativas falsas. Y ante este panorama, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos protegernos de estas conspiraciones de plástico? Buena pregunta. Hay algunas señales de alerta que podemos tener en cuenta. Primero, siempre hay que fijarse si el creador del contenido cita fuentes confiables. Ah, claro. ¿Se basa en investigaciones, en estudios científicos, en informes periodísticos de renombre? ¿O solo se basa en rumores, en me lo dijo un amigo, en páginas web dudosas? Claro. Si no hay fuentes que respalden la información, es una señal de que algo no anda bien. Exactamente. También es importante buscar contradicciones en la narrativa. Hay inconsistencias en la historia. Faltan datos. Se omiten eventos importantes. Entiendo. Las conspiraciones de plástico suelen ser superficiales y carecen de una base sólida. Se construyen sobre arenas movedizas. Así que tenemos que ser detectives, ¿no? Investigar un poco por nuestra cuenta. Así es, tenemos que desarrollar un pensamiento crítico. Y una herramienta muy útil para eso es el contexto histórico. Muchas veces estas conspiraciones de plástico se basan en miedos y prejuicios antiguos, que se reciclan y se adaptan a las circunstancias actuales. ¿Con cuáles? Por ejemplo, la idea de que un grupo poderoso está controlando el mundo en secreto. Es un tema recurrente a lo largo de la historia, desde los Illuminatis hasta los reptilianos. Es como si estas teorías conspirativas se alimentaran de nuestros miedos más profundos, ¿no? Precisamente. Y aquí viene una reflexión crucial. La próxima vez que veas un video sobre una conspiración, pregúntate, ¿quién gana con esto? ¿A quién beneficia que esta información se propague? ¿A quién beneficia que la gente crea en esta teoría? Exacto, porque en Internet a veces la verdad es lo de menos. Y los likes, las visitas, el dinero, el poder, lo son todo. Uf, qué frase tan poderosa y tan cierta. Realmente nos invita a reflexionar sobre el contenido que consumimos y compartimos en línea. Así es. Debemos ser más críticos, más conscientes del poder que tienen las conspiraciones de plástico. No olvidemos que pueden manipular nuestras emociones y distorsionar nuestra percepción de la realidad. Es una responsabilidad que tenemos todos, ¿no crees? No podemos ser simples espectadores pasivos. Totalmente de acuerdo. Informarnos, contrastar información, ser escépticos, pero no cínicos. Esa es la clave para navegar por el mundo digital sin caer en la trampa de las conspiraciones de plástico. Y sobre todo, recordar que la búsqueda de la verdad es un proceso continuo. Un proceso continuo. Sí, que requiere esfuerzo, atención y un compromiso con la honestidad intelectual. Esfuerzo, atención. Un compromiso con la honestidad. Palabras mayores. Sin duda. Y creo que esta conversación, esta inmersión en el mundo de las conspiraciones de plástico, nos deja con una tarea pendiente, ¿no? Ser más conscientes de nuestro propio consumo de información. Totalmente. No se trata de volverse paranoico y desconfiar de todo, sino de desarrollar un sano escepticismo. Cuestionar lo que vemos, lo que escuchamos, especialmente cuando se trata de temas sensibles o que apelan a nuestras emociones. Es como si tuviéramos que tener un filtro mental. Exacto. Analizar la información antes de dejar que nos influya, antes de compartirla con otros. Muchas veces, ¿no? Por la emoción del momento reenviamos un video o una noticia sin comprobar si es real o no. Y luego puede ser tarde para detener la bola de nieve. Claro, y también es importante recordar que detrás de cada video, cada podcast, cada publicación, hay una persona. Yeah. Con una intención. Claro. A veces esa intención es informar, educar, entretener. Pero otras veces la intención es manipular, desinformar, generar caos, obtener beneficios económicos o políticos. Y en el mundo de las conspiraciones de plástico, esa línea, ¿no? Entre la realidad y la ficción es muy delgada. A veces las historias son tan elaboradas, tan convincentes, que es difícil resistirse a su atractivo. Es cierto. Como si nos ofrecieran una explicación fácil para un mundo que a veces parece muy complejo. Muy cierto. Por eso es tan importante estar informados. Ser críticos, no dejarnos llevar por la ola de la desinformación. Nuestro futuro como sociedad depende en gran medida de nuestra capacidad para discernir la verdad, para construir un espacio público donde la razón y la evidencia tengan más peso que la emoción. Uf, qué responsabilidad tan grande. Pero al mismo tiempo, qué oportunidad para ser más conscientes, más informados, más críticos, más participativos. Totalmente. Y recordemos que no estamos solos en esta lucha. Hay organizaciones, periodistas, investigadores que trabajan para combatir la desinformación, Así. para promover un ecosistema digital más sano, más transparente. Hay mucha gente luchando por la verdad. Claro que sí. Y nosotros, como consumidores de información, como ciudadanos digitales, podemos ser parte de esa lucha, ¿Cómo? informándonos, compartiendo información verificada.
denunciando la desinformación, apoyando a medios independientes, exigiendo a las plataformas que asuman su responsabilidad. Que tomen cartas en el asunto. Exactamente. Cada pequeño gesto cuenta. Pues con esa poderosa llamada a la acción, yo creo que damos por concluida esta inmersión en el mundo de las conspiraciones de plástico. Ha sido una conversación muy reveladora. Un placer compartir esta reflexión contigo y con todos nuestros oyentes. Y a ti, querido oyente, te dejamos con una pregunta para que reflexiones. ¿Qué papel quieres jugar en esta era de la desinformación? ¿Serás un cómplice pasivo o un defensor activo de la verdad? La respuesta, como siempre, está en tus manos.